Entonces, si tengo un biolomorfismo al disco, tendría que mandar estos pinchos al borde del disco. ¿No? Porque está. Si no, ¿a dónde van? O sea, puntos que están cerca tienen que ir al borde. Y, y tal, pero a la vez este mapa tiene que preservar ángulos, entonces es raro. ¿Se ve que es raro o no? Está bien. Y sí, no es algo como que uno pueda intuir de Claro, una. Eva, es súper general. Pues en el dibujo de la derecha la- tenés infinitos de estas interrupciones Ahí va, acumulando en el borde de abajo. tenés infinitas rectas que van acumulando contra el borde. Ninguna se puede tocar y ninguna puede separarse de esto. Porque si no, no te quedaría simplemente con X. O sea, si tenés algo así, esto no es simplemente con X. Bien. Lo que no te permite mucho es tipo ver casos locales, tipo casos concretos, ¿no? Tipo, ponele, en este caso sabes que existe uno, pero si querés hacer algo concretamente en este cuadrado bizarro, no es que puedas decir, bueno, hago todo en el disco y después lo mando para atrás por el holomorfismo tal. Claro, no. Eso, bueno, y eso también es como un indicio de que es, de por qué es tan difícil, ¿no? Porque si Sí, sí, vos quisieras dar un ejemplo de un biolomorfismo acá, como que no, no podrías. Ahí va, no puedes dar argumentos locales sí, porque sí. las propiedades globales no te dejan. Claro, tenés la existencia y ya está, lo es. Claro. La, la prueba, no sé si el Leva les contó un poco de esto, pero la prueba de ahora no tiene, como que la prueba que dio Riemann originalmente no tiene mucho que ver con la prueba de ahora. Lo que hacía Riemann era, o sea, lo probó para curvas, para cuando el borde es una curva diferenciable, sea infinito si quieren. Y lo que hacía era agarrar una carga acá y con una función como que empujaba los puntos e iba enderezando esto. Y encontraba una ecuación diferencial que haga bien lo que estoy diciendo así muy al aire y ahí, o sea, probas que eso termine, o sea, que eso termine en un momento y el mapa que te queda es holomorfo. O sea, la prueba ahora es como media rara. A mí por lo menos cuando lo estudié por primera vez me pareció como una prueba media rara. Porque está. Eso de agarrar familias de funciones no se me hacía muy natural. Pero también es mucho más nueva esa prueba. Bien, vamos a hacer entonces ahora. ¿Tienen el material teórico a la vista? Les mando el link si quieren. Es lo último que está subido, ¿no? Tipo, Y lo en el último está enlace que subido. está en. No. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. ¿Dónde está?
3.4. La idea es hacer 3.4, 3.5 y 3.6 hoy. ¿Sí? Bien. Entonces el ejercicio 3.4 tiene un error, así que lo voy a enunciar bien. Entonces tenemos un simplemente conexo omega k y un punto z0. Bien. Y me pide probar que existe un único mapa FZ0 biyectivo, o sea, biolomorfo, vamos a decirle, de omega en D, tal que FZ0 y esto es lo que falta en el ejercicio. Hay que pedir que f de z0 sea 0 y que f' de z0 sea positivo. Y después pide probar que f a la menos 1, perdón, f' de z0 es menor a 1. Bien, ideas para la primera parte. Yo no sé si estoy leyendo lo mismo que vos estás leyendo. Yo veo en el 3.4 dice las condiciones son suficientes y abajo 4 puntos donde hace una demostración. Eh, Estoy en notas de teórico, teorema de Riemann. Sí, sí, estoy ahí. Pero lo que yo veo dice, ahora se prueba que la Fn es de Cauchy uniformemente, para eso se fija un epsilon, ¿puede ser? ¿Es eso? Mm, No. ¿Lo bajaste hace tiempo o...? No, 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 ahora mismo lo abrí. Pero está, me Ah, guío está por bien, lo que ese es tenés el escrito ejercicio. ahí. Ah, está bien, está bien. Ese es el ejercicio 3, ¿está? Pero si seguís bajando, si vas a la página 9, está la sección 3. Está, y ahí están los ejercicios 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Ahí encontraste. Más. Ahora sí. Está bien, entonces queremos probar que existe un único mapa biolomorfo de omega en el disco tal que cumple estas condiciones. Y acá estamos agregando la condición que no está ahí, que es que FZ0 de Z0 sea 0. Bien. ¿Ideas? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es simplemente conexo, entonces ya sabes que existe Por Riemann, la función en cuestión. el biolomorfismo ya existe. Ahí va. Entonces, por Riemann, por lo menos tenemos un automorfismo. A ver.
El tema es que la imagen de Z0 puede estar acá. ¿No? Lo que pasa es que ahí lo compones con una phi sub alfa correspondiente, o en particular phi sub Z0, ¿no? Ahí va, sabemos que siempre existe una. Perdón, esto es. Vamos a llamar este mapa F1 y esto es F1 de Z0. ¿Qué es la F1? Perdón. F1 es la función que me manda. El biolomorfismo. Ahí va, el biolomorfismo. Ahí va. Para ponerle nombre. Y ahora tenemos phi F1 de Z0. Ahí va, ahora sí. Que me manda F1 de Z0 al 0. Y acá ya terminé. Hay que ver ese tema de la derivada, ¿no? Ahí va. Eh, ¿Qué sabemos de la derivada? se podría averiguar explícitamente, ¿no? Pasa que. Pasa que en realidad, o sea, podríamos usar regla de la cadena, pero no tenemos F1. No, pero como claro, como iba a quedar evaluado en Z0, capaz que podías ver que el... Ah, está, pero igual no sabes si es un número real si quieres. Está bien. Bien, entonces no tenemos ningún control sobre la derivada, ¿no? F'. eh, Sabemos que es distinta de 0 por lo menos. Tendría que serlo porque si no sería... eh, ¿cómo es? Tendría que ser constante la phi sub... No. O sea, lo que podría ser 0, o sea, la derivada que podría ser 0 es esta, ¿no? Y la última seguro que no, porque las phis son biyectivas, son Ahí va. dentro del disco. Bueno, pero esta también es biyectiva. ¿Está bien? Claro, entonces no hay chance. Ahí va, sí. O sea, esa es la respuesta. No Claro. es 0 Es porque. composición de biyectivas. Ahí va.
Bien, no tenemos... Dale, dale, habla. Te iba a preguntar que si o sea, la implicancia de esto de que la derivada sea un número real positivo significa que localmente la función f sub z0 tiene que ser una homotecia, ¿no? O se puede Eh, aproximar bien con una homotecia. Esa sería la idea. Ojo que eso es verdad. Ahí va, está bien. Sabemos que es una... Me re gustó esa idea, porque sabemos que las funciones holomorfas localmente son rotomotecias, ¿no? Entonces lo que nos dice esto Y es como es que un número real, la podemos solo lo tomar de estirás, tal no forma, rotás. ahí va, la podemos tomar de tal forma que en este punto sea localmente una homotecia. Y sabemos, o sea, lo que sabemos hasta ahora es que es una rotomotecia, ¿no? Porque de vuelta no tenemos control sobre F1. ¿Qué podemos hacer para arreglar eso? O sea, vos ponele que es una rotomotesia, entonces algo que es tipo así, algo que es tipo así, misma, te lo va a llevar en algo que es tipo así. Pero en realidad vos querés algo que sea tipo así, ¿no? Para que esto sea una homotecia. No entiendo igual cuál es el problema con que sea una rotación también. Porque una rotación es multiplicar por un... Rotar es multiplicar por un complejo de ángulo, de módulo 1 y ángulo el que estás rotando. ¿Está bien? Entonces, si rotas, capaz que lo digo no en el aire, pero hacer f de z igual. Vamos a ponerlo otra vez. La rotación de ángulo θ es hacer r de z igual a e a la i θ por z. ¿Está bien? Entonces, si estás rotando, la derivada no te queda real. Claro, ahí va. Supongo que podrías, no sé, pregunto, en este último caso donde tomás la phi sub f sub 1 de z0, eso es una transformación que te lleva a z0 en el cero y es única, eso no me acuerdo. Si no tenías más margen de maniobra ahí, Bueno, porque en sí me da la sensación de que no, porque podrías inclinarlo un poquito a la phi. bueno, una forma más útil de pensar eso, esta es una idea súper importante y es una idea que venimos trabajando hace tiempo, pero que no formalizamos nunca. Pero una mejor pregunta que podés hacer, en vez de preguntarte si phi es única, es si hay una única que te fija el cero. ¿Entendés que esas preguntas son equivalentes?
¿o no? ¿Puedes repetirlo? Sí. Vos estás preguntando si hay una única transformación. O sea, lo que pasa ahí es que estás trasladando, ¿no? Para que la traslación, o sea, para que te traslade a donde querés, tenés una sola chance. Ojo, que no estás trasladando No porque es una tenés que preservar el disco. traslación. Es como Claro. una traslación hiperbólica, ¿no? Porque es como una traslación como que te empuja todo hacia, como que agarrás este punto y lo trasladás, pero en el proceso como que deformás las cosas que hay adentro, ¿no? Pero si fuera una traslación, no sé, sería un automorfismo la FI. Ahí va, si fuera una traslación posta, sería no te preserva el disco, ¿no? Porque lo estás moviendo. Es como una traslación dejando los bordes fijos, hecha de una forma rara. En Wikipedia hay un buen dibujo de eso. Yo soy fan de Wikipedia. Está para. Estaba diciendo entonces. La pregunta es si hay dos transformaciones que te lleven Z0 en 0. Dos automorfismos, digamos, del disco. Ahí va. Dos automorfismos del disco que te lleven. Y lo que yo dije es que eso es equivalente a preguntarte cuántos automorfismos del disco te fijan el 0. ¿Qué pasa? Si vos tenés dos automorfismos que llevan Z0 en 0, entonces puedes ir por uno y volver por otro. O sea, si estos son F1 y F2, Sí, la composición ahí va a te ser va a F2 dejar a la fijo memoria. Z0. Y después F1 es un mapa que te fija Z0. ¿Está bien? Y análogamente, si vos tenés un mapa que te lleva Z0 en 0, y tenés otro que te fija el 0, entonces si vos agarrás y componés estos dos, te va a dar otra función que te fije el 0. Sí. Que te fijas, que te manda Z0 a 0 más bien, ¿no? Que te manda Z0 al 0, sí, perdón. Entonces esta Está idea bien. es clave porque es mucho más fácil pensar en términos de si estoy fijando el 0 en 0 que en términos de si estoy mandando un punto genérico al 0. ¿Se entendió esta idea? Este dibujo no está muy bueno. Para mí lo que tendría que haber hecho en realidad es haber hecho esto. F1 y F2. Ahí sí. Esto es.
Entonces volviendo al problema. Tenemos un automorfismo que no sabemos qué hace. Y lo queremos arreglar para que sea localmente una homotesia ahí. ¿Está? Pero entonces la pregunta es cuántas formas tenemos de arreglarlo. Y la respuesta a eso es, o sea, la pregunta análoga a eso es cuántos automorfismos del disco tenemos que fijan el cero. ¿Hay? Y sí, tenés, para cada ángulo puedes tomar la rotación de, del disco por ese ángulo, eso te va a fijar el cero, ¿no? Ahí va exactamente. Para cada ángulo tenés la rotación. Y además eso nos dice, además el lema de Schwarz nos dice que esas son todas, ¿no? La verdad, sí. ¿Qué puedes hacer entonces? Y meterle otra, otra phi, justamente la que te acomoda el ángulo por el que varió el triangulito inicial. Ahí va exactamente. Puedes agarrar y meterle una rotación. Que te lleve esto a como estaba originalmente. ¿Está bien? Bien, o sea, en el dibujito lo entiendo. Está bien. Vamos a escribirlo entonces. Papá. Eh, Me quedo re desordenado. Pará. Vamos a hacer así. No. Todo acá. Bien, entonces tenemos ahora estamos probando la existencia. ¿Está? Y el paso 1 sabemos que existe F1 que es que me manda omega en D. ¿Está? Después que hicimos, compusimos con una Con la phi sub f sub 1 z0. compusimos después, ahí va, F1 Z0, F1 cumple, también va del disco de omega en el disco y además cumple que F2 de Z0 es 0. ¿Está? Y el paso 3 sabemos que F' de 2 de Z0 es
Es un complejo. Y es no nulo. Es no. ¿Ah? Bueno, y si esto es una rotación de ángulo θ, ¿de qué ángulo tenemos que hacer la rotación para arreglarla? Menos tita, ¿no? Ahí va. Entonces F3 de Z es E a la menos I θ por F2. Claro. Ahí va. ¿Está que quedó claro? Bien. Y la unicidad sale de la construcción misma, ¿no? ¿Por qué? Bueno, en realidad la F1 no sabe si es única. Ahí va, la F1 no. Perdón, y la F3 ya de regalo cumple que la derivada en Z0 es menor o igual que 1 sobre R, ¿no? No hicimos. ¿O no? ¿Por qué? O sea, el módulo de la derivada de F3 es el mismo que el módulo de la derivada de eh, F2. La rotación no influye, ¿no? No, o Y vos sea, sabés que no es claro porque fíjate que hasta ahora no hicimos ningún argumento que dependa de. Todo lo que pasa acá no depende de omega. ¿Está bien? Entonces el argumento para la parte 3 tiene que estar acá. ¿Se entiende lo que digo? ¿O no? o sea, el módulo de la... ¿cómo es? No, el módulo no. Bueno, sí, va a ser el mismo módulo. La derivada de F3 va a ser el módulo R nomás, ¿no? No, estoy diciendo cualquier cosa. No, ¿Puedes no, bajar un no. poquito ahí a la F3? El módulo de la derivada es. Está bien, es R. El módulo de la derivada. Pasa que yo usé el mismo R que está ahí, pero no es el mismo R, ¿no? Claro, ahí va. Claro, capaz que por eso Nacha decía que ya estaba esa parte. Pero vamos a hacer la unicidad y después vemos lo del R. ¿Está? Ahí va. Bueno, o sea, los argumentos de unicidad siempre empiezan igual, ¿no? Hay que contestar la pregunta de qué pasa si tengo dos.
Vamos a ponerle G1 y G2. ¿Qué pasa si tengo 2? Lo más directo que se me ocurre decir es que G1 compuesto G2 a la -1, te fijas Z0 en omega, pero de ahí no veo cómo seguir. G1 compuesto G2 a la -1. Ahora, y si haces la resta de G1 menos G2, Si haces la recta. Z0. Pasa que si las restás. No sé, capaz que estoy tirando fruta. No, está bien. O sea, la idea es tirar ideas. Pero fíjate que cuando vos sabes pila de cosas de G1 y G2. ¿Está bien? Sabes que son biyectivas, sabes que mandan Z0 en 0. Bueno, nada, eso se cumple cuando las restás. Pero sabes que son biyectivas y que van al disco. Cuando vos restás, perdés, eh, perdés el conocimiento de que es biyectiva. ¿Se entiende lo que digo? Y también perdés el hecho de que preserve el disco. Pero me gustó. ¿Por qué dijiste restarlas? ¿Qué querías lograr? Nada, o sea, yo quería que son las dos. Para que te escuché cortado. No, que quería ver, o sea, alguna manera para llegar a que son iguales. Eva, querías restarlas y ver que es 0, ¿no? Claro, sí. Bueno, Ya sabes que vale 0 en Z0. ya tenés la mitad Claro, del sí. trabajo hecho. Claro. La idea de restarlas y ver que es 0 está buena. Pero si vos querés que los automorfismos preserven su condición de ser automorfismos, restar no te sirve. O sea, uno se preguntaría por qué me interesa que preservar la condición de que sea automorfismo. Y es porque los automorfismos de acá los conocemos. Y esa es la clave. ¿Está bien? Cuando nos paramos acá, no sabemos qué hacer, pero cuando nos paramos acá, los automorfismos los conocemos.
¿Se entiende esa idea o no? Sí, sí, sí. El tema es que cuando perdemos el hecho de que sean automorfismos, ya no lo conocemos. Porque hay un montón de funciones que holomorfas en el disco. Igual la función que tenés abajo tampoco es un automorfismo del disco, ¿no? Es un automorfismo de omega. Ahí va. Eso es cierto. Sí, sí, sí. Pero, claro, el tema es que acá no sabemos qué hacer porque no sabemos cuáles son los automorfismos de omega. Que ese es otro problema de componer así. Un segundo, voy a hacer. Entonces la idea es que la versión automorfismo de la idea de Nacha es componerlas y ver que sean la identidad. El tema es que si tenemos un automorfismo de acá a acá, no sabemos nada. Está bien, pero un automorfismo de acá a acá sí sabemos cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dar vuelta a la composición puede ser. Tipo, componer G2 a la -1 con G1. Eso es un automorfismo del disco. Ahí va, G2 a la -1. G2 a la -1 con G1 es un automorfismo del disco. Que te preserva el cero aparte. Que te preserva el cero, exactamente. Usás Schwartz y tenés que la derivada de eso tiene que ser menor o igual a 1. No, menor estricto que 1, ¿no? No, menor igual, ¿cierto? Menor igual en 0. Sí, igual estás. O sea, ¿cuáles son los automorfismos del disco que fijan el cero? Todo rotaciones, ¿no? Ahí va. Rotaciones, o sea, módulo 1, multiplicar por un complejo de módulo 1. ¿Está claro o no? Eh, o sea, sí, la prueba de esto es por Schwartz, pero decir que es por Schwartz es como reinventar la rueda. Porque es como. Claro. eh, entonces, o sea, ganamos pila de información. ¿Se dan cuenta de O eso? sea, o sea, esta función de abajo es a la itita por z, ¿no? Para toda z.
¿Está bien? Entonces, de vuelta, es súper importante. ¿Qué pasa? ¿Por qué el teorema de Riemann es importante? Porque me dice que todo lo podemos trabajar en el disco, básicamente. Y en el disco las cosas las conocemos. Y por eso el lema de Schwarz es tan importante, porque el lema de Schwarz nos dice que las cosas en el disco, las cosas que fijan el cero en el disco son rotaciones. Entonces ese truquito de ver las cosas en otro lugar es un truquito muy, o sea, muy común y muy útil. Y eso nos da la existencia del mapa de Riemann. Bien, entonces, sabemos que G2 a la menos 1 o G1 compuesto con G1 es rotar. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice que G1 de Z es hacer G2 y después rotar, ¿no? ¿Lo estoy errando? ¿No aplicaría G2 afuera? ¿Por qué lo metiste para adentro? A ver, estas cosas siempre me marean. Pero hacer HZ es hacer E a la itita por Z. Está bien, entonces hacer G1 de Z esto nos dice que G2 a la menos 1 como G1 de Z es H de Z. Y entonces G1 de Z es G2 compuesto H, ¿no? G2 compuesto H. Sí, pasa que G2 compuesto H no tiene sentido, ¿no? Porque G2 va de omega en el disco. Claro, el E a la itita capaz que te lo saca de omega, decís vos, al Z. Claro, ¿no? O sea, E leitita es un automorfismo de omega. Está bien. Está bien. Lo que tenemos que hacer claro, no podemos. Está bien, ¿no? Lo que pasa es que no podemos precomponer por G2 acá, porque no tiene sentido. Porque G2 come un elemento de omega y devuelve uno del disco. Pero esta función devuelve algo en el disco. Entonces hay algo raro, ¿no? ¿No? Eh, sí, no.
Lo que puede hacer es precomponer por esto acá. G1. O sea, puedes decir que G2 a la -1 de Z es H compuesto con G1 a la -1. Eh, Perdón, ¿puedes subir de vuelta un poco al dibujo que estabas haciendo con los GS? Con los GS. Sí, Claro, me parece que la embarramos ahí en el orden de las cosas, ¿no? Porque queremos un automorfismo del disco. Y ahí tenés G1 aplicado primero. Eso va de omega en el disco. Queremos al revés. está bien. Claro. Va todo de vuelta. Yo dije que con estas cosas siempre me mareaba. Bien, entonces nosotros queremos. No, está bien, ¿no? No, queremos aplicar primero 1 a la -1. Claro, ahí va. Está bien. Y aplicar primero es hacer esto. Entonces ahora sí tenemos que G2 compuesto con G1 a la -1 de Z es hacer H de Z. Con H de Z igual a E a la I tita Z. Y ahora sí, porque componemos a derecha con G1 a la -1. Ahí va, ahora sí. Y ahora sí Pero nos queda claro, G2. porque antes como que estabas asumiendo que G2 era lineal o algo, y yo no entendía qué estaba pasando. Si antes nada tenía sentido. Claro, pero porque nos había quedado al revés. Esto es E a la I tita por G. Y ahora sí. Por eso mi consejo es que siempre hagan un dibujito. Haces un esquema y ahí, de última, si te confundís, tenés forma de salvarte. ¿Quedó claro esto entonces? Si tenemos dos, difieren en una rotación. ¿Está bien? Bien. Está, pero entonces G2', acá ya está, ¿no? Porque esto me dice que G2' de Z0 es E a la I tita por G1' de Z0. ¿Está bien? Igual, no queríamos ver que tita era 0. Ahí va. Lo que pasa, estás agarrando un real positivo, rotándolo y obteniendo otro real positivo. Claro, la única chance es que tita sea 0. Para Exacto. que te dé un real tendría que ser o el mismo o -1, ¿no? Lo que te dé ahí. Ahí va. Está bien. Está bueno eso. Está bueno, sí. Y, y eso como que formaliza la idea de que tenés una única forma de arreglarlo, ¿no? Pero El imponer que la derivada sea un número real nomás ya te acota un montón de posibilidades. ahí va, ya te dice cómo tiene que estar el ángulo. Y el lema de Schwartz te dice, o sea, por eso lo repito, por eso es súper importante el lema de Schwartz.
Porque te dice, o sea, te da una restricción fuerte para quiénes son los automorfismos. Y esa idea, la del el ejercicio 3.5, la lleva todavía más lejos. ¿Sí? Porque... Bien, entonces tenemos. Soy malo dibujando simplemente con exos. Ahí va. Entonces tenemos omega y queremos probar algunas cosas de out de omega. ¿Ya hicieron teoría de grupos o no? Grupos y teoría de Galois. No, todavía no. No, yo tampoco. Ah, no importa. Grupo es solo un nombre. ¿Saben lo que es un grupo o no? Sí, algo vimos en Anillo. Ah, Va, ya hicieron que ahí. Nacha no lo vio. Sí, yo Pero no estoy haciendo anillos, así que no. Un grupo es solo una forma linda de decir que tenés una operación que tiene inverso y tiene inverso neutro y es asociativa. Por ejemplo, Ahí va. grupo, o sea, los reales son un grupo con la suma porque tenés neutro que es 0. Es asociativa porque la suma es asociativa y tenés opuesto. Pero con el producto no son Ahí va. un grupo porque el 0 no tiene inverso. ¿Está bien? Cuando tenés automorfismos, acordate que automorfismos ¿Cómo, eran, cómo, cómo, cómo que no tiene inverso? o sea, R con el producto no es un grupo, porque tenés neutro que es el 1, bueno, no tenés. El problema está en el 0 no tiene inverso. Ah, claro. Está, O sea, ahí si va. tenés un neutro tiene que ser el 1, y no hay un número que es 0 dividido ese número te dé 1, y por eso no es un grupo. Pero si Ahí excluís va. el 0, Bien. sí es un grupo. Está. Bien. ¿Tá? ¿Qué pasa? Cuando tenés un automorfismo, acordate que automorfismo era biolomorfa que tenga el mismo dominio y codominio. ¿Tá? Siempre tenés neutro, que es la identidad. Vamos a ponerle I. Dados dos automorfismos, la composición es un automorfismo. Y además la composición es asociativa. Y además, siempre tenés inverso porque estás asumiendo que es biolomorfo. ¿Está bien? Por eso, o sea, por eso es un grupo. Entonces, ahí va eso. El conjunto de los automorfismos sería un grupo. Sí. Te estoy Va. diciendo, el nombre, eso es el nombre. ¿Tá? La gracia es que los grupos cumplen un montón de propiedades, pero eso lo van a ver más adelante, cuando hagan grupos y teoría de Galois. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mi omega, vamos a borrar esto. Si yo tengo mi omega
Eh, no sabemos que es único el mapa de Riemann, pero vamos a agarrar uno y uno favorito. ¿Está bien? Si yo tengo un automorfismo de mi región, la gracia del mapa de Riemann es que yo lo puedo ver en el disco. ¿Está bien? O sea, yo quiero estudiar el grupo de automorfismos, que eso es una forma elegante de decir quiero estudiar los automorfismos del disco, de mi región omega. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? Tengo un mapa, tengo un biolomorfismo que me lleva a omega en el disco. Entonces, si yo tengo un automorfismo, lo que puedo hacer es partir del disco, volver, aplicar G e ir. Y eso me da un automorfismo del disco. ¿Está? Y si yo pruebo cosas, vamos a llamar a este automorfismo H, por falta de originalidad. La gracia es que si yo pruebo cosas de H, puedo probar cosas de G. ¿Está? Entonces vamos a hacer el ejercicio 3.5.1. ¿Está bien? Entonces me pide probar que es transitivo, que es que dados dos puntos, Z y W, existe un automorfismo que te lleva uno en el otro. Claro, es cuestión de mandar esos dos puntos, verlos en el disco, justamente, tipo, mandarlos ambos a cero, ¿no? Por alguna función biolomorfa. Ojo, si los mandás los Y dos a cero, no puede ser biolomorfa, ¿no? no, digo por separado. Digo, tenés una función biolomorfa entre omega y el disco que te manda un punto Z0 al 0. Y tenés otra que manda un punto Z1 al 0. Eso es lo que quiero decir. Ahí va. Está, entonces tenés F1 del disco, de omega en el disco, que te manda esto en el 0 y F2 de omega en el disco, que te manda. Vamos a poner Z0. FD y WC. ¿Está bien? ¿Y ahora?
la composición de una con la inversa de la otra tendría que ser un automorfismo de omega que te manda un punto en el otro, ¿no? Ahí vas, si vas por una y volvés por la otra, te va a mandar un punto en el otro. Me gustó. De vuelta. F1 a la menos F2 a la menos 1. F1 primero y después F2 a la menos 1 me manda Z0 en W0. ¿Se entendió, Nacha? Sí, sí, se entiende. Está bien. Quiero decir algo de esto, y es que fíjense que esto lo podemos hacer o sea, en el fondo lo que usamos es que podemos mandar cualquier punto al 0. ¿Está bien? Que eso lo podíamos hacer porque podíamos mandar cualquier punto del disco al 0. Entonces, en el fondo, lo que usamos es que En el los fondo estás diciendo que automorfismos. el Sí, disco es transitivo, ¿no? ahí va eso. En el fondo usamos que el disco es transitivo. O sea, Exactamente. los automorfismos del disco, digo, ¿no? Sí, sí, Son sí. transitivos. Usamos que los automorfismos del disco son transitivos. Entonces, si podemos mandar cualquier punto a cualquier punto acá, podemos mandar cualquier punto a cualquier punto acá, porque estamos dando coordenadas, básicamente. ¿Se entiende eso o no? Esa idea. Es súper importante esa idea. ¿Sí? Pero igual como que ni lo usamos. Bueno, lo usamos en el fondo, porque para decir que estas funciones existen, estás usando la transitividad del disco. Que sea transitivo es equivalente a que puedas mandar cualquier punto a uno fijo, ¿no? Sí. No. Porque si podés mandar cualquier punto al 0, entonces compone una que va de este punto al 0 por la inversa de la otra. Claro. Entonces lo usamos en el fondo. Bien. Y una idea, capaz que con el Leo hablaron de esto, pero en realidad es una consecuencia directa de la que venimos hablando, pero en general se habla de el mapa de Riemann y no de un mapa de Riemann, porque si tenés dos funciones que te llevan esto acá, estoy siendo un poco repetitivo, pero si tenés dos funciones que te llevan esto acá, en realidad son la misma, porque difieren de un automorfismo del disco. O sea, tenés lo mismo. F2 a la menos 1
Soy malísimo con esto. F quiere decir de acá a acá, así que primero haces a la -1. No, era así. Si tenés dos mapas de Riemann, entonces difieren de un automorfismo del disco. Entonces, con conocer uno, los conoces todos, porque conoces los automorfismos del disco. O sea, todos son de la forma ser uno y después componer por un automorfismo. Y por eso se habla de el mapa de Riemann. Sí hay elecciones que tenés que hacer, pero esas elecciones las puedes indexar en el grupo de automorfismos. No hay cosas fundamentalmente distintas. Que eso ni a palos es cierto para funciones continuas o diferenciables. O sea, tenés 1000 formas de mandar un cuadrado en el círculo. Podés engordar esto acá y hacer esto así, y después hacer otras cosas, no sé. Pero las cosas holomorfas son súper rígidas. No hay mucho que podés hacer. Bien. ¿Alguna duda de esto? Bien. Vamos a dejar por acá y les queda a ustedes hacer la parte 2 y el ejercicio 3.6. Porque también me gustaría que piensen la parte 2 de solos, para ver si entendieron esta idea, y el 3.6 es divertido. Y de última lo podemos discutir la semana que viene, pero está bueno para pensar. Bien, va para ahí. Así que si no hay dudas, nos vemos la semana que viene.